Bien, buenas tardes. Agradecida con la universidad por hacerme partícipe en este congreso y saludarlo a todos, especialmente a ustedes que son mis futuros colegas. El tema que yo hoy le voy a compartir con ustedes es la aplicación de las nuevas normas en el programa, en el control de la tuberculosis. La situación epidemiológica a nivel mundial, la tuberculosis se constituye en la segunda causa de mortalidad. Vemos que es una enfermedad que avanza. Es una de las 5 causas principales de muerte en mujeres entre 15 a 44 años. Está afectando más a mujeres a nivel mundial. En las personas que viven con el VIH es la causa principal de muerte. ¿Ya? Es una enfermedad oportunista que está esperando el momento ideal para desarrollarse. En Bolivia, ya, la tuberculosis afecta a la población en general, pero tenemos población con mayor vulnerabilidad. ¿Ya? Son las personas que viven, ya habíamos dicho, con el VIH-Sida, ¿ya? Las personas que están privadas de libertad. ¿Por qué? Porque están en hacinamiento, ya se encuentran en hacinamiento, entonces es más fácil que la enfermedad que se pueda contagiar. Sabemos que la forma de contagio es por vía aérea, ¿no? Entonces, al haber el hacinamiento en esa población, entonces puede contagiarse más fácilmente. ¿Ya? La población en situación de calle, las personas que están en las calles, que son adictos a drogas, ¿ya? Vemos que nos llegan a nuestros centros de salud con este diagnóstico, con tuberculosis. En las Fuerzas Armadas también, vemos en la policía, vemos que es una población vulnerable para desarrollar la tuberculosis. ¿Por qué? Porque es gran cantidad de personas que tienen ese contacto cercano, ¿no? En el trabajo. Después la población indígena, campesina también, es una población vulnerable a desarrollar la tuberculosis. A nivel Santa Cruz, es el departamento con mayor casos de tuberculosis en todas sus formas. Si miramos los 9 departamentos de Bolivia, Santa Cruz es el departamento con mayor población de tuberculosis. En las cárceles, en Santa Cruz, tenemos la cárcel de Palmasola, la carceleta de Montero. Son las cárceles donde mayor cantidad de pacientes con tuberculosis tenemos a nivel Bolivia, se encuentra en Santa Cruz. Entonces nos damos cuenta que Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de pacientes con tuberculosis. Y es una enfermedad que fácilmente se contagia, porque es la vía aérea por donde ingresa el bacilo. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica, prevenible, curable, causada por el Mycobacterium de la tuberculosis. Entonces, es una enfermedad que tiene cura, es una enfermedad que lo podemos prevenir. Es importante que nosotros reconozcamos los síntomas que más adelante lo vamos a ver, para que nosotros ayudemos ya a la cura de la tuberculosis.
La transmisión, ¿ya? La forma de transmisión. La transmisión es el paso del bacilo de una persona enferma a una persona sana. Siendo la vía aérea, ya les había dicho antes, el medio de transmisión, ¿qué sucede? ¿Cuándo es lo que una persona enferma elimina el bacilo? Al hablar, al reír, al estornudar, al cantar, al toser. Es cuando la persona que está enferma con tuberculosis pulmonar, que es la contagiosa, ¿ya? Con BK positivo, elimina el bacilo, otra persona lo respira y a la larga de su vida puede desarrollar la enfermedad, ¿ya? Aquí vemos, de acuerdo a las formas que habíamos hablado de cómo se elimina el bacilo, vemos el número de bacilos que un paciente puede eliminar. Al hablar, hasta 200 bacilos puede eliminar. Estamos hablando de un paciente BK positivo, un paciente que tiene tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es la tuberculosis que contagia la enfermedad. Al toser, hasta 3.500 bacilos puede eliminar. Al estornudar, en un estornudo, puede eliminar de 4.500 hasta 1.000.000 de bacilos. En las gotitas que eliminamos al toser, al estornudar, estamos eliminando el bacilo. Si es un ambiente cerrado, pues el bacilo va a estar ahí. Viven en esa pieza, entra la esposa, el hijo, ya el hermano. Entonces, ese bacilo está en ese ambiente y la persona lo va a respirar, no se va a enfermar ese rato. Va a pasar un tiempo y va a desarrollar la enfermedad. Por eso es importante que nosotros vayamos dándonos cuenta de cuáles son los síntomas y las formas que el paciente elimina el bacilo. Cuando una persona, por eso es que se recomienda que utilicen el barbijo. Una persona que está resfriada, una persona que está tosiendo, debe utilizar el barbijo, porque así no estamos eliminando el bacilo al aire libre para que otra persona lo pueda respirar. Entonces ahí vemos, importante, ¿hasta cuántas veces estornuda una persona? Hasta 1, 2, 3 veces estornuda en un solo momento. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de bacilo que está eliminando? Un sintomático respiratorio, que nosotros podemos decir, ya tenemos que tener cuidado, esta persona puede estar enferma, ¿ya? Un sintomático respiratorio es la persona que tose con expectoración por más de 15 días. Cuando una persona está resfriada y comienza a toser por más de 15 días, ¿ya? Con expectoración, ojo, recomendémosles, invitémosles a que vaya al centro más cercano y se haga la prueba de la baciloscopía. En todos los centros de salud se atiende el programa de la lucha contra la tuberculosis y es gratis. Es gratis y es a nivel mundial, tanto el diagnóstico como el tratamiento. Los síntomas generales, ya hemos dicho, uno de los síntomas que sí es importante, la tos por más de 15 días, ¿ya? Síntomas generales, pues, pérdida de peso, pérdida de apetito, decaimiento, fiebre, sudoración nocturna. No es una sudoración normal, de un olor normal, tiene un olor característico, diferente, podemos decir un olor fuerte, ¿ya? Diferente, llama la atención ese olor de esa transpiración. Y malestar general, ese paciente se siente decaído, ha perdido peso, ¿ya?
y de pronto dice, perdí de peso, estoy tosiendo, entonces ese paciente tiene que ir lo más rápido posible al centro de salud y decir, estoy tosiendo, tengo estos síntomas, para que el médico ya él esté pensando en una tuberculosis. Síntomas específicos en la tuberculosis pulmonar hay tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar. Tos con o sin expectoración por más de 15 días habíamos dicho. Hay expectoración hemotoica con manchas de sangre. El paciente llega y dice, estoy tosiendo y estoy eliminando flemita y noto que tiene unas manchitas de sangre. Hemoptisis, sangre abundante, de color vivo, y esa sangre proviene de pulmones. Así llegan los pacientes. Esto me está pasando. Vomité sangre. De pronto llega asustado y dice, ¿sabe qué? Lo único que hice fue vomitar sangre. ¿Ya? Entonces, esos síntomas ustedes tienen que, ojo, tomar en cuenta. Disnea, dificultad para respirar, cuando ya la tuberculosis está más avanzada. En la extrapulmonar, de acuerdo al órgano afectado, la tuberculosis no solamente da en pulmones. Antes decíamos tuberculosis y nos imaginábamos los pulmones. Ahora estamos viendo que la tuberculosis ha invadido otros órganos también. Nosotros en los años que llevamos de trabajo hemos visto tuberculosis en corazón, en hígado, en riñones, en ganglios, en peritoneo. A ese nivel ya la tuberculosis se está desarrollando. Antes solamente era pulmones. La tos es el principal síntoma de la enfermedad, lo que permite clasificar al paciente como sintomático respiratorio y plantear el diagnóstico de tuberculosis presuntiva. Cuando el paciente tiene estos síntomas, presumimos que puede ser tuberculosis. Por eso es importante conocer los síntomas. Los medios de diagnóstico. Tenemos la baciloscopía. Antes se realizaban 3 baciloscopías como diagnóstico de la tuberculosis. Hoy con la nueva norma solamente 2. A la primera muestra que sale positiva, esa muestra se va a un estudio más completo. Si en una baciloscopía al 50% lo podemos detectar al bacilo, en el GeneXpert hasta un 75-80% se lo detecta al bacilo. Quiere decir que es más efectiva esa prueba. Es una prueba nueva que ya lo tenemos en Santa Cruz. Todos nuestros centros de salud, inclusive nosotros que somos Seguridad Social, accedemos a esa prueba, es gratuita. Si el paciente lo tuviera que pagar, tendría que pagar unos 700 bolivianos por esa prueba. En 24 horas sale el resultado. Tenemos esa facilidad más que nuestro programa departamental o nuestro programa nacional de lucha contra la tuberculosis ya ha implementado en Santa Cruz. El medio de cultivo, cultivo de esputo, biopsia, líquido cefalorraquídeo. En el cultivo encontramos al bacilo y también se puede hacer el test de sensibilidad y resistencia para ver si ese bacilo que en ese paciente hemos encontrado no fuera resistente a uno de los medicamentos de primera línea que se utiliza para los pacientes con tuberculosis. Ya habíamos hablado del GeneXpert, ¿ya? Esa pruebita de GeneXpert se puede llevar el esputo, la biopsia, líquido cefalorraquídeo, ¿ya?
¿Qué buscamos? Habíamos dicho en el GeneXpert, buscamos al bacilo de la tuberculosis y buscamos si no fuera resistente a la rifampicina, que es uno de los 4 medicamentos de primera línea que el paciente tendría que tomar para curarse la tuberculosis. Otro medio de diagnóstico es la radiografía. En la radiografía se ve en la imagen cómo están los pulmones. Y el clínico también. El clínico, los médicos lo diagnostican por medios clínicos también, con la sintomatología del paciente, con la radiografía, ¿ya? Ellos diagnostican también la tuberculosis. Entonces, importante la baciloscopía, cultivo, GeneXpert, rayos X y el medio clínico son los medios que no de diagnóstico para hacer el tratamiento de la tuberculosis al paciente. La tuberculosis pulmonar puede ser bacteriológicamente confirmada o clínicamente diagnosticada. Bacteriológicamente hemos dicho que es la baciloscopía, el GeneXpert, el cultivo, y clínicamente cuando el médico, por intermedio de la radiografía, ve imágenes y la sintomatología, también el estado del paciente, realiza el diagnóstico clínico. La tuberculosis extrapulmonar, que yo le decía que ya nosotros, con la experiencia del trabajo, hemos visto a nivel de corazón, peritoneo, ganglios, intestino, renal. Puede ser bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado. A nivel pleural, ganglionar, meningio, peritoneal, óseo, también hemos tenido pacientes ya con tuberculosis ósea y principalmente afectando columna. Y sabemos que donde va el bacilo destruye y lo que destruye no se regenera. El tratamiento para un paciente diagnosticado con la tuberculosis de 6 a 7 meses, si es una tuberculosis pulmonar. Si fuera renal, hasta 1 año de tratamiento. ¿Ya? Tenemos la norma mundial de manejar el paciente con tuberculosis, que para nosotros, los que trabajamos con los programas de tuberculosis, es como la Biblia. Lo tenemos ahí en todo momento y lo leemos en todo momento, porque cada caso que nos viene y tenemos que estarnos actualizando. Tiene 2 fases de tratamiento, dos fases tiene el tratamiento, que es la fase intensiva, que dura 2 meses. Los pacientes en esa fase toman 4 tipos de antibióticos específicos para destruirlo al bacilo de la tuberculosis. Está la rifampicina, etambutol, piracinamida, isoniazida. Son medicamentos de primera línea cuando el paciente ha enfermado por primera vez con tuberculosis, y ahora con el GeneXpert hacemos la detección si no fuera resistente a la rifampicina. Y los 4 meses siguientes, que es la fase de continuación, que el paciente toma la rifampicina y la isoniazida. El tratamiento es de lunes a sábado, domingo descansa el paciente. Todo ese tiempo de lunes a sábado, de 6 a 7 meses, el paciente tiene que tomar su medicamento y tiene que ser supervisado por un personal de salud. O si es un paciente que no puede llegar al centro de salud todos los días, pues nosotros capacitamos a un familiar cercano que le tiene que administrar el medicamento, pero viendo que el paciente sí lo está tomando.
¿Por qué? Porque tenemos que curarlo. Es primera línea. Es su primera oportunidad de curarse ese paciente bien curado. Que no nos haga una resistencia a la rifampicina específicamente. Y vemos que la rifampicina es bien importante porque lo toma desde el primer día hasta el último día de su tratamiento, lo tiene que tomar la rifampicina el paciente. Ahí decíamos, es un tratamiento asociado, son 4 medicamentos, prolongado, mínimo 6 meses, una sola toma. El paciente, de acuerdo a kilo peso, puede tomar desde 6, 7, 8 tabletas en una sola toma. Se sienta con su vasito de agua, se le da su medicamento y él tableta tras tableta la tiene que tomar. Porque es importante, es asociado. Tiene que cumplir con la toma de medicamentos para que no nos haga una resistencia y principalmente a la rifampicina, que es lo que se está viendo. Supervisado, porque garantiza, ¿no?, que al final del tratamiento ese paciente se va a ir curado. Controlado, una vez iniciado el tratamiento, el paciente, si es un paciente BK positivo, que es el que contagia, ese paciente hace su baciloscopía a los 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses o 7 meses, de acuerdo al tratamiento. Y ahora, con la nueva norma, ese paciente tiene que hacer un cultivo, faltando 2 meses a finalizar el tratamiento, para que garanticemos que sí ese paciente está curado. Antes solamente baciloscopía. La ciencia avanza, los estudios avanzan, y ahora dice, aparte de sus baciloscopías de control, baciloscopías tiene que hacer su cultivo. El medicamento es de acuerdo a kilo peso. Tenemos pacientes que iniciamos hasta con 40 kilos y vemos que al final muchas veces el paciente se va yendo, aumentando 10, 12, 15 kilos. ¿Por qué? Porque lo hemos curado y hemos destruido el bacilo que le estaba causando la enfermedad. Hemos eliminado el bacilo que le estaba causando la enfermedad. Muy importante, la alimentación durante el tratamiento y el apoyo familiar. El paciente solo no va a poder. Tomar todos los días 6 hasta 8, 9 tabletas tiene que ser cansador, ¿no? Entonces ese paciente necesita apoyo familiar, importante la alimentación que vaya a recibir ese paciente. Nosotros recomendamos mucho la alimentación con vitaminas, con proteínas, evitando grasas, gaseosas, porque hemos tenido experiencia propia, pacientes que inician el tratamiento, 10, 12, 15 días nos hacen una alergia. ¿Qué pensamos? Al medicamento. Hacemos la desensibilización y nos damos cuenta que no era el medicamento. A pesar de haberlo orientado a ese paciente, pero indagamos cuál es la alimentación que va llevando y dice, salgo de aquí y me como unas alitas fritas. ¿No? Entonces, ¿qué está consumiendo? Grasa. Y la grasa está ayudando a que ese hígado esté trabajando 100 por hora. Por eso es que ese paciente muchas veces puede presentar una hepatitis, una alergia. Por eso es importante la alimentación y el apoyo familiar. Pruebas importantes que se realizan antes, al inicio, para iniciar el tratamiento. Hoy con la nueva norma de lucha contra la tuberculosis se realizan las pruebas de VIH, ¿ya?, que puede salir reactiva o no reactiva.
Reactiva si fuera un VIH positivo, se va a una prueba confirmativa, al CDVIR. Y no reactiva, pues pasa 3 meses, le repetimos la prueba de VIH. También hacemos la prueba de glicemia. ¿Por qué? Porque estamos viendo con infección entre diabetes y tuberculosis. ¿Por qué? Porque la persona que está con diabetes muchas veces mantiene elevado su nivel de azúcar, sus defensas bajas. Y como la tuberculosis, el bacilo es una enfermedad oportunista, pues va a aprovechar ahí y ahí se va a desarrollar. Va a desarrollar una tuberculosis, aparte de tener una diabetes, va a desarrollar una tuberculosis. Se complica. Y comorbilidad, tuberculosis, VIH o TB, diabetes. Tenemos también pacientes que no saben que tienen VIH, desarrollan una tuberculosis, hacemos la pruebita rápida, nos da reactor, se va a CDVIR y nos da positivo. Ese paciente estaba con sus defensas bajas, la enfermedad oportunista que es la tuberculosis se desarrolló. Por eso, como norma, todo paciente que ingresa al programa de tuberculosis a el tratamiento se le debe hacer la prueba de VIH y prueba de glicemia. La mejor forma de prevenir la tuberculosis es cortando la cadena de transmisión a través del diagnóstico precoz, oportunamente, que no nos llegue ese paciente con una baciloscopía de 2, 3 cruces. ¿Qué significa? Que ese paciente ya 4 hasta 6 meses ya está enfermo. ¿Cuántos pacientes ha contagiado? ¿A cuántas personas ha contagiado? ¿Y quiénes están cerca de ellos? Su familia, sus compañeros de trabajo. Por eso es importante, a los primeros síntomas, acudir al centro de salud más cerca de su barrio, o si tiene su seguro, ir a su seguro. Tratamiento oportuno y estrictamente supervisado hasta certificar la curación. Hemos dicho que tiene que ser supervisado por un personal de salud, yendo todos los días a tomar al centro de salud más cercano, o capacitar a un familiar, que ese familiar sí lo va a supervisar, que el paciente tome sus medicamentos. Importante también para el recién nacido, la vacuna de la BCG, que previene de la tuberculosis grave, que es la tuberculosis meningea. Nosotros hacemos también el censo de pacientes. Cuando un paciente ha salido positivo, cuando un paciente BK positivo, hacemos el censo de toda la familia cercana que está de ese paciente. ¿Quiénes viven cerca de él? Y a los menores de 5 años que ha estado en contacto con un paciente BK positivo, se le debe hacer el descarte de la tuberculosis y se le inicia la quimioprofilaxis, la terapia preventiva con la isoniazida. Kilopeso durante 6 meses, ese menor de 5 años tiene que tomar la isoniazida. Estamos previniendo que la tuberculosis se desarrolle en él. También a pacientes con VIH, ahora la nueva norma dice, todo paciente diagnosticado con VIH debe hacer la terapia preventiva de la isoniazida para prevenir que desarrolle la tuberculosis. Muchas gracias. Es lo que le puedo compartir con ustedes.